hablando de lo que nosotros estuvimos viendo la última vez que nosotros nos reunimos, eh, vimos esencialmente, las clases que hemos tenido, hemos visto esencialmente lo que es el espacio de trabajo de Excel, donde estuvimos revisando a grandes rasgos lo que, lo que es la interfaz del usuario, las distintas pestañas con las opciones y herramientas eh, para ser utilizadas, ¿cierto? Eh, y además vimos lo que es operaciones aritméticas básicas, tanto con el uso de comandos aritméticos como con funciones. ¿Ya? Fue las fórmulas que trae por defecto Excel. Hemos visto aspectos súper elementales, suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? No hemos pasado de eso. Hemos calculado promedios también. Y estuvimos realizando ahí algunos ejemplos más o menos prácticos para ver, para empezar a introducirnos recién en lo que es la utilidad de este tipo de herramientas como Excel. Estuvimos trabajando con algunos cálculos sencillos en base a unidades, precios unitarios, totales, descuentos, ¿ya? Etcétera. Bien, tengo un ejercicio, ¿ya? Que necesito que seamos capaces de desarrollar. Necesito saber cuál es el nivel de conocimiento que ustedes han ido adquiriendo durante estas clases y para eso les estaba pidiendo sus correos. Entonces, en este momento les voy a enviar un archivo, ¿ya? Para que ustedes lo revisen en sus equipos, ¿ya? Al menos esto va dirigido a las personas que me suministraron sus correos por el chat. De todas maneras, este archivo también se puede compartir por el chat, tengo entendido. Voy a ver si existe la opción de hacer esto. Okay. Ya. Las personas que no me pudieron enviar su correo pueden ver en el chat de Zoom que les adjunté una planilla en Excel, ¿ya? Que les pediría por favor que descargaran también y la revisaran. ¿Me confirman las personas que me suministraron su correo si lo recibieron, por favor? Ya. Sí, profesora, a mí me llegó, Ángela. Ya, muchas gracias. Bueno, eso significa que al resto debería Miriam, haberles también lo recibí. llegado. Listo, genial. Ahí también me llegó otro correo de Jaime León. Jaime, voy a enviar también el... Ya, ahí está. Ok. Bien, el ejercicio que yo les acabo de enviar lo vamos a visualizar acá. Algo súper simple. Necesito que estén atentos y atentas a la instrucción que les voy a dar para que ustedes me desarrollen este ejercicio y les voy a pedir que cuando los tengan listos, les voy a dar algunos minutos, ¿ya? Para que ustedes lo puedan abrir, lo puedan resolver y les voy a solicitar que me envíen el archivo de vuelta a mi correo
o bien si pueden hacerlo también por la ventana del chat de Zoom, lo hagan por ahí, ¿ya? Lo que les sea más cómodo. Entonces, el ejercicio es el siguiente, mira. Este es el archivo Excel que ustedes deberían tener en su poder en este momento. De más está decir que este ejercicio, um, no sé si todas van a poder desarrollar este ejercicio, porque me imagino que hay algunas personas que estén en un equipo móvil o estén haciendo otra cosa, ¿ya? Eh, Les pediría que para las personas que sí lo pueden hacer, lo hagan, ¿ya? Comprendiendo que van a haber algunas personas que no. Entonces, abran el archivo, ¿ya? Y se van a encontrar con algo como esto. Básicamente, y esto es muy similar a lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora, tiene que ver con cálculos de montos totales a través de las funciones y las fórmulas que nosotros hemos visto hasta ahora, donde yo les voy a pedir que en primera instancia me calculen para el mes de abril, porque esto es una planilla donde están representadas las ventas de productos X, ¿cierto? Del mes de abril, donde está el precio unitario en esta columna, la cantidad vendida en esta otra columna y el nombre del producto, ¿ya? No vamos a hacer algo tan elaborado, de producto A, B, C, D, E, F, etcétera, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que en esta planilla ustedes completen lo que es el monto total por producto a través del uso de fórmulas, ¿ya? Y adicionalmente me indiquen en esta celda, como pide acá, el monto, el total del monto de las ventas, ¿ya? Y el total de artículos vendidos, ¿ok? Esto es a pura suma y multiplicación. Luego, en el mes de mayo, les voy a pedir que hagan lo mismo, con la única diferencia que a ustedes se les entrega una planilla que no trae los precios unitarios, pero los precios unitarios son los mismos de abril. La única diferencia es que aquí no están y además los productos vendidos durante el mes de mayo son menos que los productos de abril. ¿Ya? Entonces, si en el mes de mayo tenemos el producto A, necesito que copien el precio unitario del producto A que estaba en abril. Y así sucesivamente con cada producto. Lo mismo, cantidad vendida, el monto total, y luego el monto total de ventas y el total de artículos vendidos para el mes de mayo. Finalmente, y como último paso, en una tercera hoja, ustedes por fórmula tendrán que calcular el monto total de ventas entre abril y mayo y el total de artículos vendidos entre abril y mayo. ¿Ya? Entonces, con la planilla que tienen ahora ustedes, les voy a pedir que desarrollen el ejercicio. Yo creo que con 10 minutos deberíamos estar ok, ¿ya? Y me envían el archivo de vuelta. De más está decir también que los archivos que reciba de vuelta, yo los voy a revisar, los voy a ir proyectando. Esto, a ver, no es parte necesariamente de la calificación final del curso, pero sí necesito que ustedes participen para ver si eh, han ido aprendiendo lo que hemos estado hablando. ¿Ya? Eso es lo que principalmente me interesa de esto. Así que no teman en equivocarse. ¿Ya? Si se equivocan o lo hacen de otra manera, o como ustedes se acuerdan, no hay ningún problema. De todas maneras, cuando reciba los archivos de vuelta, los voy a revisar, ¿cierto? Lo vamos a revisar entre todos y vamos a resolver el ejercicio como corresponde, entre todos. ¿Ya? 10 minutos a contar de ahora, por favor. Revisen el archivo y nos vemos de vuelta dentro de 10 minutitos. Me envían el archivo por correo. ¿Ya? Por favor.
Profesor, profe, por ahí, profe. Parece que viene la fórmula directa en la planilla. Jaime León quería preguntar algo. Sí, profesor, lo que pasa es que no alcancé a escuchar lo que hay que hacer en la hoja de mayo y la siguiente. Entonces, justo ¿En cuál hoja? en la de mayo. La de mayo. Lo explico de nuevo, no hay problema. Ok. Ya. Decía que mayo es muy similar a abril, con la diferencia de que o sea, el ejercicio es que nos entregan menos información, ¿ya? Entonces yo necesito que de igual manera, al igual que en abril, me calculen el monto total por producto, el total de ventas y el total de artículos vendidos. Para eso van a necesitar el precio unitario. Por eso saquen los precios unitarios de abril para los productos que se vendieron en mayo, que no son la misma cantidad que se vendieron en abril. Entonces, eh, esa es como la única diferencia que habría que hacer con respecto a abril, que llevar el precio unitario del producto respectivo a su casilla o a su celda de precio unitario. ¿Ya? Eso es. Ok, gracias. Ya.
Ya, estamos de vuelta entonces. Mándenme los archivos por correo. Ya, yo creo que recibí ya uno de Jaime. Jaime, recibí el tuyo. Así que, bueno, de hecho lo estoy mirando por el celular y está todo correcto, así que aquí lo vamos a revisar también. ¿Ya? Ya, partamos con estos que acabo de recibir, ¿ya? Que serían de Jaime y de Ángela, que desarrollaron entonces el ejercicio de acuerdo a la instrucción dada. Veamos. Esto cómo se corrobora, básicamente posicionándose sobre la celda para ir revisando la fórmula que ha sido utilizada. En este caso, em, vemos acá el uso de la fórmula de suma con multiplicación. Ya. Bueno, aquí se da el caso de que da como resultado efectivamente la multiplicación. ¿Ya? Yo depuraría esto solo por un tema de depuración. Optaría por hacer directamente el cálculo de esta manera. Sí, va a dar el mismo valor, ¿ya? Pero sería como... Ahí me estoy dirigiendo a Jaime, por si acaso. Si es que tú me estás escuchando, Jaime. Eh, para hacer como la fórmula más depurada, simplemente, más limpia, ¿ya? Luego, Jaime, tú indicaste acá el monto total de ventas que corresponde a el uso de la fórmula de suma. Muy bien, está súper bien aplicada ahí. Utilizando entonces el elemento de rango que abarca desde la celda E4 hasta la E12 y nos da entonces el monto total de las ventas, así que eso está correcto. Y luego utilizaste también la función de suma, pero esta vez para el total de artículos vendidos, que efectivamente es la suma del rango de cantidades vendidas, desde D4 a D12. Así que eso está perfecto, ¿ya? Luego, en el mes de mayo, te trajiste los precios unitarios de los productos respectivos desde el mes de abril, ¿ya? Donde ahí te damos cuenta que A 50.000, C que es 30.000, D que es 25.000, y así sucesivamente con F y G. Eh, bueno, ahí hay un pequeño error, porque F es 5.600. ¿Ya? Ese sería el único detalle. ¿Ya? Bueno, cuando son pocos elementos, la verdad es que podría ser simple de copiar, tal vez visualmente mirando y
escribiendo el número manualmente, o bien cuando es una información o un dato más complejo, derechamente copiando el antecedente, ¿ya? Si yo, por ejemplo, realizo la copia con control C, acuérdense que el comando de copiar es control C, me llevo el valor al mes de mayo, Excel por defecto me pega el valor que contiene la celda directamente desde el mes de abril, ¿ya? Lo que no pasa si es que la celda tuviese una fórmula contenida, que ahí se da otra situación. Pero bueno, entonces tenemos ahí los precios unitarios. El único detalle nomás es que faltó ahí ajustar el monto del producto F. Acá tenemos lo mismo, ¿ya? Ahí el comando suma está de más, basta con la multiplicación. Y recuerden que arrastrando desde la cruz negra hacia abajo, Excel automáticamente copia las fórmulas, ¿ya? Manteniendo la lógica de la estructura de la primera. Por lo tanto, realiza la multiplicación en cada una de las filas donde se replica la fórmula, ¿ya? Recuerden que si quieren mantener fijo una celda sin que se mueva para que todos los valores se multipliquen por una sola casilla, eso se bloqueaba con el signo peso, ¿ya? Entre la letra de la celda y el número. De esa manera se bloquearía la celda. Luego tienes correctamente utilizado la fórmula de suma y suma también de las cantidades vendidas. Y finalmente realizaste una suma entre celdas de distintas hojas, que era lo que yo necesitaba que hicieras, ¿cierto? Donde me colocas ahí el total monto de ventas entre abril y mayo. Por lo tanto, lo que hiciste es tomar E13 de abril y E9 de mayo. E13 de abril, que es este valor, y E9 de mayo, que es este valor. Perfecto. Y están sumados. Y el total de artículos, lo mismo con las otras celdas, que es E14, esa, y E10, que es esa. Y ahí está perfecto. ¿Ya? Así que está correcto en ese sentido. ¿Ya? Solamente esas pequeñas correcciones que yo te mencioné, Jaime. ¿Ya? Tenemos también el archivo de Ángela. ¿Estás por ahí, Ángela? Sí, ahí estás. Ya. No, por favor, me equivoqué. Me faltó la tercera hoja, por favor. No te preocupes, ya, sí, solamente para hacer una revisión rápida de lo mismo que estamos conversando. Sí. Ya, perfecto. Sí, está correctamente bien aplicado ahí el tema de la fórmula, el tema de la suma, y el tema de la suma de las cantidades, perfecto. Te llevaste los valores, ahí está correcto, 5.600. Lo mismo, ¿cierto? Perfecto, súper, está súper bien. Bueno, y faltaba eso como tú mencionabas, pero ya viste cómo se hacía. Bueno, de todas maneras, hay dos formas de hacerlo. Lo puedo hacer manualmente, llevándome el valor de monto total de ventas, lo marco una vez, presiono el signo más, me voy a mayo y clic una vez sobre el monto total de ventas de mayo. Y también da, ¿ya? La otra opción sería, a través de suma, el número 1, que sería el total de artículos vendidos del mes de abril, y luego el total de artículos, perdón, total de artículos vendidos del mes de abril, punto y coma, el separador de listas, y el total de artículos vendidos del mes de mayo. Cierra paréntesis. También esa es la otra forma de hacerlo. Directamente con el símbolo más de suma o bien con la función suma de Excel, con la diferencia de que se utilizó ahí el separador de listas, que es el punto y coma. Ya. Ahí tendríamos entonces el segundo ejemplo. ¿Alguien más quiso enviar algo por acá? Llegó de María Eugenia también. Ahí está. Vamos a echar una mirada muy rápida.
Un segundito que se abra esta cuestión. Ya. Este sería el archivo de María Eugenia. Donde tenemos entonces correctamente aplicadas las fórmulas. Ya, bueno, aquí tenemos la otra variante que habíamos visto en clases también, que era a través de la suma directa de términos, ¿ya? Que también es factible, pero como se recordarán, yo les había mencionado que lo que se sugiere en caso de que sean muchos términos, porque esto obviamente yo lo tuve que colocar, María Eugenia lo tuve que colocar manualmente, ¿ya? Entonces manualmente escribiendo haciendo referencia a cada una de las celdas. Entonces cuando son muchos valores, se sugiere ahí utilizar el comando, o perdón, la función de suma, ya que es mucho más cómodo porque abarca rangos. Entonces ahí la recomendación sería, como ya hemos visto en los ejercicios anteriores, suma, arrastro y selecciono el rango total que necesito sumar y cierro paréntesis y es mucho más rápido, ¿ves? Da exactamente el mismo resultado. Y lo mismo para el otro caso, ¿ya? Tenemos aquí la fórmula bien aplicada y déjame revisar. Ah, nos faltó también ahí la suma de hojas, ¿ya? Disculpen que estoy un poco resfriado todavía. Ya. Bueno, creo que quedó claro cómo hicimos la suma entre hojas, María Eugenia, para para no repetirlo. ¿Quedó claro? No sé si estás por ahí. Bueno, si no quedó claro, ahí me lo comentan por chat y lo podemos revisar. Yo creo que con eso estamos ok, si no recibí más. Y ese sería entonces el ejercicio, ¿ya? Donde revisamos entonces algunos elementos simples de lo que hemos estado revisando hasta ahora en este curso de Excel básico. Bien, vamos a continuar con la presentación. Nosotros llegamos hasta más o menos el punto donde hicimos este tema de la aplicación de fórmulas simples, ¿cierto? Y cuál es la utilidad de esto en la aplicación de planillas sencillas con este tipo de cálculos, donde podemos hacer operaciones aritméticas básicas. Estas operaciones, recuerden que las podemos mezclar dentro de una celda, podemos hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, podemos calcular promedios, podemos extraer porcentajes, ¿ya? Podemos hacer resta de otro tipo de valores, ¿no? De valores numéricos, no solamente valores de números enteros, ¿ya? Vamos a ver más adelante que cambiando las propiedades de cada una de las celdas, nosotros podemos sumar directamente distintos tipos de moneda, hacer cambios de moneda, podemos sumar y restar fechas inclusive, sumar días a ciertas fechas, también eso resulta de bastante utilidad en ciertos casos. Y cosas de ese tipo que vamos a ir viendo a medida que sigamos avanzando en el curso, ¿ya? Bien, aquí en la presentación del PDF se presentan algunos de los ejemplos que en particular nosotros ya hemos revisado hasta ahora. Y también, y con eso ya finalizamos lo que es la parte del módulo 1, donde vimos todo lo que es interfaz y vimos todo lo que es fórmulas y operaciones aritméticas simples. ¿Ok? A contar de este punto, ya nos toca revisar el módulo 2, donde vamos a empezar a ver todo lo que es el tema visual, el tema de diseño de
planillas, ¿ya? Para eso nos damos cuenta, como dice acá, que Excel tiene una gran selección de herramientas para hacer de nuestras presentaciones que se vean más atractivas, ¿ya? Porque hasta ahora, como hemos visto, hemos trabajado solamente con la interfaz que trae Excel por defecto. Claro, es bastante aburrido, pero eventualmente cuando necesite incluir mayor información o necesite presentar esto a algún superior, a algún supervisor, o necesite hacer una presentación para mis compañeros de trabajo, o para lo que sea, inclusive para archivos que yo necesito manejar en la casa y que visualmente estén mejor ordenados, Excel ofrece una serie de alternativas y opciones para poder editar, para poder embellecer y estructurar de mejor manera la información que deseo presentar, que no se vea algo tan eh, burdo o aburrido, no sé no sé cómo decirlo, eh, a la hora de presentar información, ¿ya? Esa también es una de las buenas características que tiene este software. Desde paletas de colores, como dice ahí, personalizadas, y diseños preestablecidos profesionales, alineaciones de texto, horizontales y verticales, efectos. Hay muchas opciones para él. Bueno, al ser esencialmente una hoja de datos, como dice acá, en nuestro lugar de trabajo no puede faltar una sola cosa: los datos. Los textos y los números son los elementos más importantes, y la forma en que los presentamos define la efectividad de la presentación. Claro, la idea es que si voy a presentar esto a otras personas, lo haga de alguna manera que sea atractiva, que sea llamativa, que sea interesante, o que se destaque del resto de las presentaciones. Recuerden que aquí estamos trabajando principalmente, como dice acá, con textos y números. Entonces, es información que a veces puede resultar un poco aburrida o que no necesariamente es de utilidad para todas las personas que van a estar presentes en alguna presentación. ¿Ya? Por eso Excel tiene herramientas potentes para poder desarrollar el tema visual, no solamente en respecto a lo que es textos, lo que es fuentes o colores, sino también elementos visuales que permiten hacer esquemas, mapas conceptuales, inclusive los mismos gráficos de Excel hoy por hoy tienen algunos formatos, algunos diseños preestablecidos que son visualmente bastante atractivos. Se nota que es Excel, siempre se va a notar que es Excel, pero tienen como esas propiedades que hacen que los elementos destaquen y resalten y se vean mucho más interesantes. Se puede acceder, como dice acá, a la mayoría de las funciones descritas a través de menús, atajos de teclado y opciones disponibles haciendo clic con el botón derecho del mouse. Aquí esencialmente nos vamos a apoyar en las pestañas de diseño y la pestaña de inicio de la interfaz de Excel. Ahí es donde están las principales herramientas que vamos a utilizar para hacer de nuestras presentaciones algo más atractivo visualmente y mejor estructurado. Partiendo por el diseño de texto, dice que las propiedades principales del texto en Excel son idénticas a todos los procesadores de texto, llámese tipografía, formato, tamaño y alineación. Podemos también colorear los caracteres y el fondo. Establecer el ángulo, opción muy útil si es que el encabezado es extremadamente grande en relación con el valor debajo. Y la posición vertical de la celda. Ya, vamos a empezar a revisar entonces algunas de estas principales características. Vamos a iniciar aquí un libro en blanco. Y como yo les comentaba entonces, a la hora de trabajar el tema de diseño, principalmente nos vamos a enfocar en esta primera etapa en la pestaña de inicio, en la sección de fuente y alineación, que estoy indicando acá con el cursor del mouse. ¿Ya? Por defecto, cada vez que abres un Excel, el programa establece una fuente, ¿ya? Cuando hablo de fuente me refiero a la tipografía que utiliza el documento, que suele ser Calibri para todos los casos. ¿Ya? Entonces, cada vez que abran un Excel nuevo, siempre va a aparecer con la fuente Calibri. ¿Ya? Que lo pueden ver en este recuadro de acá arriba. ¿Ya? Y esto para todos los
programas de Office también tienen sus propias configuraciones. Tengo entendido que Word, cuando abres un archivo en blanco, te parte escribiendo con Arial, si mal no recuerdo, que es otra fuente. ¿Ya? Ustedes pueden mantener Calibri, o si desean que el texto luzca de manera distinta, perfectamente lo pueden cambiar. ¿Ya? No creo que haya mucha dificultad respecto a eso. Si, por ejemplo, tenemos información dentro de nuestra celda, como lo es mi nombre, vamos a hacer un poco de zoom acá. Esta es la fuente Calibri por defecto, y si desplegamos el botón de flecha en este costado, podremos ver que existen una serie de opciones de distintas fuentes que podemos seleccionar para que la presentación tenga un estilo distinto o luzca diferente. Aquí va mi primer consejo. Miren, no sé si les salga igual en su Excel, pero se van a encontrar con algunos casos en los que hay fuentes que aparecen con este símbolo de nube, ¿ya? Significa que la fuente no está instalada dentro de su equipo y que si la quieren utilizar tendrían que derechamente descargarlo. Aquí mi sugerencia es tratar de usar fuentes típicas, fuentes que estén o que vengan con Office por defecto, para que no haya problema de visualización si es que otra persona abre el archivo desde otro computador, o si ustedes mismas o ustedes mismos abren el archivo desde otro computador. Me explico. La fuente típica es Calibri, porque es la que trae por defecto el Excel. ¿Qué significa eso? Que prácticamente cualquier equipo, cualquier computador, ¿ya?, que tenga instalado Excel, existe un 100% de certeza que tenga la fuente Calibri instalada, ¿ya? Entonces, yo me voy a la segura, porque si ocupo Calibri y mi presentación luce bien con Calibri y la mantengo, es muy probable que en cualquier otro dispositivo que abra ese mismo archivo no va a haber ningún problema y se me va a mostrar con la misma fuente Calibri. En cambio, si escojo una fuente media extraña o media rara, a ver si tengo algún ejemplo acá, porque este es mi computador, este es mi computador propio, personal. Entonces, yo obviamente a lo largo del uso de esto, también he instalado mis propias fuentes. Entonces, no sé, a ver si me aparece alguna acá. Ahí, ya, no recuerdo cuál podría ser, pero voy a, no sé, poner ese ejemplo. ¿Ya? Yo como usuario de computador hay ocasiones en que instalo fuentes, ¿ya?, distintas, que no vienen por defecto en la instalación del Windows mismo, ¿ya? En ocasiones eso me ha traído problemas, porque si yo elaboro un PPT, si yo preparo un PDF, por ejemplo, o un archivo Excel o un Word o lo que sea, con una fuente, ¿ya?, eh, descargada por mi cuenta, o sea que no está instalada por defecto en la mayoría de los computadores, si abro ese mismo archivo en otro computador que no tiene la fuente instalada, probablemente voy a tener problemas de visualización. ¿Qué significa eso? Que el mismo archivo, el mismo Excel instalado en el otro equipo me va a convertir todas las fuentes que no identifica con alguna fuente eh, por defecto o estándar, con lo cual obviamente voy a perder la visualización. Entonces no se va a ver como yo lo estoy viendo acá, sino que se va a ver con una fuente que, que Excel selecciona, que el mismo software selecciona por defecto, para permitir la visualización de los caracteres por el hecho de no tener la fuente instalada, ¿ya? Todo esto solamente a modo de sugerencia, ¿ya? Traten de usar fuentes que vengan por defecto dentro del software, algo que no sea tan enrarecido, ¿cierto? Usualmente si es un archivo, o sea, si es un computador de uso cotidiano, de uso de trabajo, dudo mucho que tenga como fuentes estrambóticas instaladas o que alguien le haya metido
fuentes distintas a las convencionales, ¿ya? Así que tratemos de seleccionar fuentes que estén derechamente instaladas, las que no estén marcadas con la nubecita, ¿ya? Jueguen entre Calibri, Arial, la otra clásica que se usa mucho, que siempre está instalada en todos lados, es la Tahoma, que está por acá. Tahoma. Tahoma, ¿ya? Esa también es otra opción. Ahí se dan cuenta, se asemejan bastante, ¿ya? Y la ultra clásica, que es la Times New Roman, nunca la usen, por favor. A mí no me gusta personalmente, pero bueno. Esas ya serían como las más típicas, las más clásicas, y con eso nos ahorramos ese problema de fuentes instaladas. Ya, dicho esto, entonces vamos a trabajar solamente con Calibri en esta ocasión. Como vimos en la presentación, hay una serie de elementos que podemos visualizar en esta pestaña. Ya vimos el tema de la fuente. Que la podemos modificar acá. Y adicionalmente tenemos algunos otros elementos al costado, como se imaginarán, el tamaño de la fuente, que puede variar en un amplio rango, ¿ya? Por defecto también los Excel trabajan con tamaño de fuente 11. Esto lo pueden mantener o lo pueden cambiar dependiendo de lo que ustedes estimen convenientes. Por ejemplo, es muy usual que si yo necesito establecer aquí un listado de elementos, voy a trabajar con encabezados de celdas con textos más grandes. ¿Ya? Esa es una opción. Dejarlo en negrita, por ejemplo, con el símbolo N que aparece acá. O también agrandar el texto, y lo puedo agrandar directamente desde acá. Por ejemplo, un texto de 16. O también puedo utilizar estos botones donde me permite manualmente achicar o agrandar la fuente, ¿ya? El único detalle es que va de 2 en 2. Entonces, si quiero una intermedia, por ejemplo, de 13, tendría que escribirlo manualmente. ¿Cómo se hace eso? Selecciono el número interior y cambio manualmente a 13. Creo que admite inclusive una cifra decimal. Déjenme probar, no me acuerdo. 13,5. Sí. Inclusive admite cifras decimales de tamaño. Ya esto es muy específico, pero en el caso extremo de que quiera un tamaño demasiado específico, también lo puedo hacer así. ¿Ya? Si no, trabajo con los que vienen por defecto, no hay ningún problema con eso. Como habíamos visto acá abajo, existen las tres propiedades, perdón, las tres propiedades clásicas de todos los textos de Office, donde yo puedo dejar en negrita para destacar aún más el texto, en cursiva o también subrayado, ¿ya? Hay opciones adicionales dentro de esta flechita donde puedo hacer un subrayado doble, ¿ya? Así que quiero destacar de mejor manera el texto. Esto es netamente temas de diseño, yo lo puedo hacer a mi estilo, a mi manera, siempre y cuando esto visualmente quede bien ordenado. Luego, en esta sección de acá, tenemos lo que es los bordes. Como les había comentado en clases anteriores, si bien nosotros en esta interfaz de usuario visualizamos nuestro espacio de trabajo a través de una grilla, a través de un entramado de líneas grises que dividen las celdas, ¿ya? Si yo imprimo este documento, así como está, la impresión no reconoce estas divisiones que trae por defecto el espacio de trabajo, ¿ya? Las asume como un blanco puro. Por lo tanto, esto es solamente a modo permite una visualización más cómoda del usuario. Pero si yo quiero que las celdas estén remarcadas en los contornos, yo lo tengo que editar a través de la opción de bordes. Si no, no me va a aparecer.
Para eso entonces sirve el botón acá de bordes, y tiene una serie de opciones también, dependiendo de cómo y qué cosa quiero remarcar. Lo típico y lo usual es que yo necesite remarcar todos los bordes de esta selección. Para eso selecciono todo, me voy a esta pestaña. Creo que por defecto siempre aparece el borde inferior solamente. Despliego las opciones de borde y me voy a todos los bordes para que de esa manera se me remarquen todos los bordes dentro de la selección. ¿Ya? Hay otras opciones, sobre todo cuando, por ejemplo, yo deseo tal vez remarcar los bordes de esta selección en particular y no las subdivisiones de celdas. Podría ser, por ejemplo, tomar ese rango, pinchar la opción de bordes externos y ahí solamente me marca la parte exterior, ¿ya? O sea, acá en el interior de esto va a haber solo blanco, no van a aparecer estas divisiones grises. También es otra opción interesante. Volvemos a todos los bordes. Hay ocasiones en las que necesito destacar una celda, no solamente a través del texto, sino que también a través de los bordes. Para eso Excel me da la opción de bordes exterior grueso, donde yo selecciono, por ejemplo, esa celda. Y bueno, ahí no se nota muy bien, pero está mucho más marcado el borde negro de la primera celda. También una opción de destacarlo de manera remarcando los bordes. Y ya otras variantes como borde doble, superior e inferior grueso, que ya depende ahí de la necesidad de cada uno. Técnicamente yo también puedo dibujar los bordes, inclusive definir parámetros diferentes como los colores de la línea. Ya en ese caso yo selecciono el color de línea rojo y me aparece un lápiz donde yo puedo ir marcando cada borde que necesito colorear con un color en particular o un rango de celdas también. ¿Ya? Para desaparecer el lápiz, clic en la tecla escape. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces algunas alternativas. Ahí por defecto me dejó ahora todos los bordes con color rojo. Para volver al color de línea, lo selecciono en automático. Escape y ahí vuelve a negro. ¿Ya? Entonces ahí hay un montón de opciones para poder editar los bordes a mi antojo, ¿ya? Inclusive se despliega un botón al final de este listado donde puedo seleccionar bordes aún más personalizados, con línea punteada, por ejemplo, con línea continua, con doble línea, con línea gruesa, etcétera. Y también seleccionar el color. Puedo tachar celdas también, ¿ya? Sobre todo cuando, no sé, necesito llevar un registro de ciertos antecedentes y hay celdas que van a quedar en blanco y yo necesito que el usuario que va a utilizar esa planilla sepa que en ese espacio no va nada, ¿ya? Que es un campo que no se tiene que llenar, por lo tanto puedo utilizar esa propiedad para atajar celdas y que de esa manera no se ingrese información ahí. Es una opción también, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que existen una serie de alternativas también para las líneas de los bordes. Vale. Obviamente, está el tema de los colores, ¿ya? Esto, me imagino que más o menos lo manejan. Color de relleno de celda y color de la fuente, ¿ya? Tenemos esas dos opciones por defecto, amarillo y rojo. Si hacemos clic en color de celda, obviamente se colorea el contenido total de la celda con dicho color. Si hacemos clic en el color rojo, colorea el texto. ¿Ya? Si queremos resaltar alguna información, si queremos remarcar ahí un valor para que se destaque, como por ejemplo lo hizo Jaime en su ejercicio, donde dejó la fuente
de la suma total en color rojo. Ya, esa es una opción de destacarlo a través del coloreado. Mi recomendación, traten de usar colores, esto ya es netamente un tema de diseño, ¿no? O sea, recomendación es utilizar colores más o menos suaves, no tratar de usar colores muy chillones. Yo siempre recomiendo usar como, si quiero usar un verde, tal vez utilizar un verde claro, ¿ya? Si quiero utilizar un naranjo también es un buen color. Por ejemplo, de repente hay combinaciones entre color de celda y color de texto que no vienen bien, ¿ya? Cuando son colores complementarios. Por ejemplo, dejar una celda con un verde chillón y dejar texto en rojo, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, crea un efecto bastante, no sé si lo puedo transmitir a través de la proyección, pero cuando tú utilizas colores complementarios, estos tienen este resalte medio extraño que a la vista genera como una suerte de perturbación. Entonces ahí mi recomendación, tratar de evitar este tipo de efectos. Y en los casos en que utilicen un color eh, de fondo un tanto oscuro, por ejemplo este rojo, am, evitar utilizar una fuente en negro, tal vez, ¿ya? Puede que se pierda mucho la información. O inclusive, si ustedes lo llevan a imprimir, ¿ya? Y no se dan cuenta de esto, el color que ustedes visualizan usualmente en el monitor no es el mismo color que te reconoce la impresora, ¿ya? Puede que sea un rojo aún más oscuro el que salga impreso y el texto se te va a perder. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, manejar bien el tema de los colores, ahí quizá la recomendación sería pinchar en el color de fuente y seleccionar un color blanco, ¿ya? Entonces te das cuenta que el texto se destaca, no queda tan, no queda tan chocante a la vista, queda muy destacado y además me aseguro que si me toca imprimir este archivo, independiente de la tonalidad de rojo que arroje la impresora, el texto se va a ver igual, ¿ya? Que va a quedar en blanco. Entonces, eso como precauciones generales cuando empiezo a trabajar con colores de celdas, ¿ya? Lo que yo suelo hacer muchas veces cuando estoy trabajando con planillas es basarme en las configuraciones que trae por defecto el mismo Excel, que son mucho más cómodas. Si necesito destacar un texto donde viene un resultado que está por debajo de un rango o de una tolerancia, o sea, cuando es un resultado incorrecto, yo que trabajo con muchas planillas y muchos números, suelo utilizar los formatos que vienen por defecto, que está en este otro costado de acá, en la parte superior, donde Excel me presenta formatos de celdas estándar que ya vienen creados, para no estar colocando manualmente el color y el color del texto, o sea, de la celda y el color del texto. Por ejemplo, si tengo un valor erróneo, simplemente lo marco con el botón de incorrecto que sale acá y automáticamente me cambia el fondo a este rojo que es en realidad como un rosa, o sea, un rojo claro, con texto en un color rojo un poquito más fuerte, ¿ya? Si el valor está correcto, utilizo la otra variante. Y hay ocasiones en que utilizo también neutral, usualmente trabajo con eso, ¿ya? Son bastante cómodos y rápidos para en vez de estar saltando acá a realizar esta edición manual. Eso también es una opción. Luego tenemos las opciones de alineación, que están en este otro costado, donde podemos ver entonces que Excel me ofrece distintas opciones en los casos en que necesite trabajar con textos que estén ordenados de cierta manera. Por defecto, si se habrán dado cuenta, cuando tú ingresas un texto, automáticamente Excel
reconoce que es un texto y me lo deja alineado a la izquierda de la celda, ¿ya? Siempre pegado a este lado. Cuando ingreso un número, Excel por defecto lo alinea a la derecha, ¿ya? Esa es una particularidad que tiene este software. Eso no quita que tenga que ser siempre así. Hay ocasiones en las que, por un tema perdón, de visual y de ordenamiento, no necesito mantener esta configuración. Para eso sirve entonces la alineación. Donde donde puedo seleccionar este rango y dejarlo centrado en el medio para que todos los valores dentro de ese rango queden ordenaditos, ¿ya? Y tenemos entonces un ejemplo de alineación central. Pueden quedar también hacia el otro costado o llevarlos todos a la izquierda, dependiendo de la necesidad, ¿ya? También tiene una alineación en términos, ¿cómo decirlo? Vertical, ¿ya? Esta es como la alineación horizontal y esta es la alineación vertical. Esto se va a dar sobre todo en casos en los que, por ejemplo, me veo la necesidad de tener que ampliar el ancho de una celda. Y obviamente esto visualmente tiene mucho aire en la parte superior, por lo tanto también puedo alinearlo verticalmente para que quede centrado en la celda. Entonces cuando me toca trabajar con planillas que obligatoriamente tienen distintos tamaños de celda, opto por la opción de alinear todo al centro y al centro vertical también, y de esa manera me aseguro que todos los valores siempre van a estar al centro independiente de los distintos anchos o largos de celda. Adicionalmente, tenemos las opciones de aumentar o disminuir sangría. La verdad es que no las utilizo mucho. Esto podría ser bastante útil dependiendo del tipo de información que necesito ingresar. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos construyendo una tabla y necesito crear un encabezado que tiene mucha información o que tiene mucho texto. Por ejemplo, tenemos esta situación en la que necesito construir una columna en la que el encabezado indica que hacia abajo vamos a colocar la edad promedio de la población por país. No sé, algo que se me ocurrió ahora. Las edades obviamente van a ser en términos de valores enteros seguramente. No sé, 27, 30, 32, 45, 48, 29, 28, 17, ya. Por poner un ejemplo. Entonces empezamos con mi edición, donde empiezo a amononar esta información, la dejo centrada al medio, y resulta que, claro, tenemos aquí un ancho producto de este encabezado que es bastante extenso con respecto a la información que viene hacia abajo. A veces es muy útil realizar este tipo de modificaciones a las celdas y a las columnas, sobre todo cuando necesito ingresar mucha información hacia el costado, ¿ya? Y esto se me convierte aquí en una base de datos gigantesca con una serie de información hacia el lado derecho, que a veces cuesta visualizar, sobre todo cuando existen
muchos antecedentes, muchos campos. En el caso que me vea en la forzosa necesidad de establecer un encabezado con un texto muy extenso, Excel también tiene la opción de dejar esto con una visualización más cómoda a través del cambio de ángulo del texto. Podemos dejar, por ejemplo, el texto en ángulo ascendente, que es, bueno, bastante extraño, pero en algunas opciones, en algunas situaciones sirve. La que para mí sería más cómoda sería tal vez dejar la edad promedio por país en un sentido hacia el costado, y si se dan cuenta y hago el ajuste respectivo, me queda una celda bastante delgada, con un ancho bastante delgado, con la información gigantesca del encabezado, pero en un espacio mucho más reducido. Eso podría ser una opción para poder ordenar mejor esta información y no perder tanto espacio hacia el costado. ¿Ya? También lo puedo configurar de esta manera, pero bueno, ya esa visualización queda muy extrema. Yo diría que esa podría ser una buena forma de sustituir la orientación del texto. Ahí tenemos entonces una opción. Ya, vamos a volver al ejemplo original. La otra opción también, bastante más utilizada que el cambiar el ángulo de los textos, podría ser, por ejemplo, el ajustar el texto. ¿Ya? El ajuste de texto me permite mantener un determinado ancho de celda, ¿ya? Y dejar que el Excel automáticamente me configure la altura de la celda para que el texto pueda entrar en su totalidad dentro de la celda y de esa manera no se me genere este efecto tan desagradable y no tenga que trabajar con una celda extremadamente ancha. Por ejemplo, quiero mantener ese ancho, le doy clic a ajustar texto y automáticamente Excel cambia el ancho, perdón, la altura de la celda para que todo ese texto entre en 2 líneas al menos, ¿ya? Cuando tengo el ajuste de texto activado, Excel automáticamente va a modificar el texto de tal manera que siempre entre en las 2 líneas o hasta el punto en que pueda entrar perfectamente en una línea. En cuyo caso, si volvemos a este punto, tendría que manualmente ajustar el ancho, posicionándome en esta cruz negra que aparece acá, entre la fila 4 y 5, y haciendo doble clic. Y ahí automáticamente me recupera el ancho original. Si vuelvo a cambiar el ancho, si se dan cuenta, se me pierde un poco de texto. Nuevamente hago doble clic acá y me vuelve a aparecer entonces el texto ajustado. Podría inclusive reducir aún más el ancho. Y si se dan cuenta, sigue ajustándome el texto al nivel de dejar todo el encabezado en prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 líneas como si fuese un párrafo. ¿Ya? Eso ya va a depender de la necesidad. Recomendaciones respecto a esto. Hay un punto límite en el cual ustedes pueden utilizar el ajuste de texto hasta que la palabra más larga no entre en una sola línea. ¿Ya? Por ejemplo, ya cuando hago esa reducción, se dan cuenta, promedio me lo corta, ¿ya? Y pasa a la siguiente línea. Entonces, tratar de evitar reducir demasiado el ancho de la celda con texto ajustado para que no se produzca eh, esa visualización tan incómoda. ¿Ya? De hecho, se produce algo particular también, que esto para que lo tengan en consideración, cuando vamos a ordenar acá. Cuando, por ejemplo, trabajo con ajuste de texto, ¿ya?
y estoy en un nivel de zoom bastante amplio, por ejemplo a 175%, y luego me voy hacia atrás con el zoom, puede que en algún punto, no sé si le alcanzan a visualizarlo, me corta la palabra población y me la deja con la M en la siguiente línea, ¿ya? Eso no significa que si imprimo el documento la palabra población salga cortada. Solamente que por temas de visualización de la pantalla, Excel hace como ese ajuste, pero es netamente por un tema de zoom. Si voy de nuevo y me acerco, me doy cuenta de que la palabra aparece íntegra en una sola línea, ¿ya? Solamente por temas de zoom hace como ese ajuste medio extraño ahí, automático, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Déjenme ver si esto... No. Bien, tenemos entonces ajuste de texto y otra de las herramientas que van a utilizar mucho con el tema de diseño tiene que ver con combinar y centrar, ¿ya? Combinar y centrar es un botón muy útil porque en muchas ocasiones yo voy a trabajar con archivos que no necesariamente necesitan conservar la estructura de grilla o de entramado como viene por defecto en Excel. En ese sentido, por ejemplo, hay ocasiones en las que voy a tener que configurar esto de una manera especial. Por ejemplo, y ahí un etcétera. Supongamos que tenemos esta situación donde tenemos la edad promedio de la población por país y necesito que esto se exprese en dos columnas en las que, por un lado, va a estar la edad y por otro, el país respectivo de esa edad, ¿cierto? Es como la lógica de la información que quiero transmitir. El combinar y centrar permite, por ejemplo, que este encabezado sea el título de estos dos encabezados, estos dos subencabezados que vienen abajo, para que se entienda que es parte de la misma información. Combinar y centrar, entonces, lo que hace es fusionar las dos celdas seleccionadas en la parte de arriba y acoplarlos y dejarlos como representativo del ancho de las dos columnas que vienen hacia abajo. Entonces, ahora haciendo estos ligeros ajustes, se dan cuenta que ya esto se visualiza, la visualización tiene mucho más sentido. ¿Ok? Todo esto es parte de una misma información, pero con la diferencia que el título que manda, que es el título superior, está con combinar y centrar, donde está esto fusionado. Excel entonces reconoce esto como una celda única, ¿ya? Y el código o el cuadrante de esa celda es K4, como pueden verlo acá. K4, que es la columna K y el número 4. O sea que cuando ustedes combinan y centran un grupo de celdas, Excel por defecto va a identificar esa celda como la coordenada de la primera letra de la columna con el primer número de la fila. ¿Ya? Entonces, eso se identifica como una celda única. Y esa también es una utilidad que vamos a poder ver cómo se administra más adelante. Ahí tenemos entonces una forma de embellecer con algunas de estas propiedades que hemos visto, que es la presentación de la información. Podríamos agregar algunos bordes adicionales si queremos, agregar algunas negritas por ahí, y ahí tenemos algo mucho más
embellecido, mucho más ordenado. Bien, entonces, hemos visto todo lo que es tema de fuente, temas de orientación de texto, cambios de fuente, colores de fondo de celda, las alineaciones, el ajuste de texto y también el combinar y centrar, que tiene algunas opciones adicionales ahí, pero por lo general lo que hago es siempre utilizar el combinar y centrar que viene por defecto. Si quiero revertir esto, vuelvo a pinchar sobre combinar y centrar y me vuelve a las dos celdas antiguas, ¿ya? Anteriores. Y por defecto me deja la información en una sola celda, que es la primera de las dos que tenía seleccionadas. ¿Ya? Ahí nuevamente veo que no lo visualizo, doble clic en este borde y me aparece nuevamente toda la información. ¿Ya? Como está con ajuste de texto, puedo nuevamente combinar y centrar. Y puedo seleccionar desde esta parte superior las dos columnas. ¿Ya? Cuando aparece esa flecha negra ahí, arrastro y selecciono las dos columnas y puedo ajustar el ancho de columnas para que ambas queden con un mismo tamaño. Y como el texto está con ajuste, automáticamente me lo deja en dos líneas. Entonces puedo reducir aún más el ancho de la información sin perder el ordenamiento y la estructura y el diseño que yo le di originalmente. ¿Okay? Ahí tenemos otra opción. Bien. Utilidades de todo esto. Podríamos, por ejemplo, elaborar alguna especie de calendario. ¿Ya? No sé, supongamos que se nos encomienda la tarea de elaborar el programa, no sé, diseñar, por ejemplo, una planilla donde me permita visualizar los distintos turnos de las personas que trabajan en algún recinto, ¿cierto? En particular. Estoy hablando de un ejemplo así que se me viene a la mente, ¿ya? Y para eso me piden que utilice Excel para poder diagramar todo lo que es el tema de la calendarización, el tema de las personas que van a estar trabajando bajo ese sistema de turno y alguna especie de calendario para poder ir viendo qué personas trabajan qué días. ¿Ya? Entonces, no sé, poner un ejemplo. Supongamos que tenemos que elaborar un calendario del mes, o sea, del año 2022 con cada uno de los meses. Esto lo podría construir con todas las herramientas de diseño que nosotros hemos visto hasta acá, con el nivel de detalle y el amontonamiento que yo estime conveniente. O sea, aquí las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, si vamos a construir un calendario para ir indicando entonces el tema de los turnos de las personas, vamos a partir con el mes de mayo, ¿cierto? Y vamos a basarnos en las propiedades de Excel para poder hacer esto de la forma más rápida. Entonces yo lo voy a ir realizando y les voy a ir explicando qué propiedades voy utilizando a medida que voy avanzando en la elaboración de esta planillita. Estamos en el año 2022. Primera información que necesito colocar, mes de mayo, y un calendario en esta sección de la grilla que considere entonces todos los días del mes, indicando también los días de la semana, como suelen ser las imágenes de los calendarios. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá que el mes de mayo parte desde el día domingo, ¿ya? Partió el día domingo, el 1 de mayo, y llega hasta el día martes, ¿cierto? 31. Bien, voy a elaborar aquí un calendario simple. Para eso vamos a escribir la palabra del día lunes.
Una de las propiedades de Excel, como habíamos visto en clases anteriores, es el autocompletar. Excel reconoce cierta progresión de ciertos conceptos o de ciertos elementos, si es que esa progresión tiene cierta lógica. Por ejemplo, Excel reconoce los días como una progresión, por lo tanto yo puedo autocompletar la cantidad de días de la semana que estime convenientes hacia abajo o hacia la derecha, simplemente escribiendo la palabra lunes y luego seleccionando la cruz negra que aparece en esta esquina inferior de la celda y arrastrando hacia el costado para completar entonces la cantidad de días que yo estime conveniente. Ahí me va indicando en ese cuadrito chico qué es lo que va a autocompletar. Si llego al domingo, por lógica, el siguiente término sería lunes. Ahí suelto y me escribe entonces automáticamente todos los días de la semana. Entonces es una progresión que Excel reconoce para autocompletar. Hace lo mismo con los meses, ¿ya? Pero para este caso vamos a trabajar solamente con mayo. Y por lógica hace lo mismo con los números. O sea, si yo escribo 1, 2, 3, selecciono y arrastro desde la cruz negra, continúa con la progresión de 1 en 1. Pueden ser pares, impares, ¿ya? O inclusive con codificación alfanumérica. Supongamos que necesito escribir el código de algún equipo. Profe, Sí, dígame. yo estoy haciendo la prueba acá en el computador, pero me llega hasta el sábado, me omite el domingo. ¿Es porque está programado así? ¿Omite el domingo? ¿Sí? Me lo omite, Puede que esté llega hasta el programado. día sábado. Va, qué raro. Y no. Hice el mismo ejercicio. ¿Sí, sí? Alargué la línea y fue prosiguiendo, nombrando cada día, pero llegó hasta el día sábado. Y el domingo lo omitió. Oh, qué raro. Nunca lo Yo había igual lo escuchado. escucho raro. No, ya, qué raro. Voy Tarea a para la averiguar casa. eso. A lo mejor tiene que ser una configuración interna del autocompletar Puede ser eh, que de tenga, acá que tenga omitido eso, pero es súper extraño, nunca lo había escuchado. Bueno, el domingo. ahí después lo vemos para la otra clase, pues yo lo voy a revisar ahí. Voy a investigar Ok. si pasa algo con eso. Pero bueno, aquí está una proyección entonces de los días de la semana. No recuerdo si esto me permite hacer lo mismo con las abreviaciones. Sí. ¿Ya? Inclusive si quiero hacer la progresión con solamente indicando 3 letras, ¿ya? También está esa opción. Bien. Entonces, teniendo esto, ya tengo mi información del año, del mes, los días, y sabemos que este calendario, como yo les había comentado, parte el día primero, el día domingo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a escribir el número 1, ¿ya? Si lo quiero amontonar, puedo indicar desde el lunes 25, que este es del mes anterior, ¿ya? 26, utilizo la propiedad de autocompletar, y sabemos que abril llegó hasta el sábado 30 y domingo es 1 de mayo, día del trabajo. Luego tenemos 2, 3, y ahí completo la progresión hasta el 8, luego 9, 10, selecciono y arrastro hasta el 15, 16, 17, arrastro hasta 22, 18, 19, arrastro hasta 24, 25, 26, arrastro hasta 31 y tengo entendido que el mes llega hasta 15, 22. Ah, no, pero me equivoqué acá. Dice, perdón, era 20, 23. Y dice, ¿por qué? Estoy llegando a... Ahí sí.
sorry. 29, 30 y aquí 31. Ya, ahí sí. Y para completar el resto de los días, tendría que partir con el primero, el 2, el 3, el 4 y el 5 del siguiente mes, que vendría siendo junio. Ya. Tengo ahí la información de mi calendario, pero como se dan cuenta, visualmente se ve horrible. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar con el tema de diseño. Lo voy a ir haciendo más o menos a la velocidad que a mí me acomoda y se los voy a ir comentando para que veamos cómo va quedando. ¿Ya? Dame un segundito. Ya. Primero voy a seleccionar todo este rango y voy a centrar todos los elementos, incluyendo los días y los números de los días. ¿Ya? Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar todo el rango de las filas que contienen tanto días como números y voy a cambiar la altura para hacerlos más cuadrados, así como a modo de calendario. ¿Ya? Luego tomo la fila donde están marcados los días y les voy a colocar negrita con control N. ¿Ya? Voy a cambiar mi fuente para dejarlas con un texto más llamativo, un Arial Black, por ejemplo. Perfecto. Y voy a hacer algo similar con los días, pero tal vez voy a utilizar otra fuente que sea, no sé, esta se ve simpática. ¿Les puedo colocar negrita? Sí, pero se ve bien así, ¿eh? Ya. Bien, entonces ahí tenemos nuestros días de calendario. El mes de mayo vamos a primero seleccionar esta celda de acá que es número y la vamos a alinear al costado. Vamos a dejar tanto el año como el mes con una letra grande y robusta para que destaquen dentro de lo que es mi calendario. Vamos a cambiar por Impact. ¿Dónde está Impact? GH Impact. Bueno, Impact no se usa con negrita. Ya. Y vamos a darle un tamaño así, pero mucho más grande. Algo como eso. Y puede que se vea extraño, pero ya me van a entender qué es lo que quiero hacer. Bien, tenemos entonces ya mis tamaños definidos de mi calendario. Si se dan cuenta, como yo agrandé la fuente y automáticamente me cambió el ancho de la letra B, de la columna B, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar, le voy a dar combinar y centrar, alinear a la izquierda, y ahora voy a seleccionar todas estas celdas y le vamos a dar un ancho único y parejo. Ahí. Entonces me aseguro que el texto grande se logra visualizar y cada una de las columnas de los días tiene el mismo ancho. ¿Ya? Finalmente vamos a completar esto tal vez con una marca de todos los bordes en la parte inferior. Vamos a indicar esto con algún color llamativo, más o menos suave. No, vamos a dejarlo con un color fuerte y vamos a cambiar la fuente por color blanco. ¿Ya? Adicionalmente estas dos las vamos a chutar. Vamos a dejar también con color más o menos representativo del mes del mar. Y finalmente voy a tomar todas estas celdas de acá. Voy a dar un combinar y centrar. Y aquí otra de las propiedades que también trae Excel es que, bueno, al igual que la mayoría de los software de Office, es que yo puedo también insertar imágenes. ¿Ya? Típico que los calendarios, han visto que los calendarios tienen como como una foto que siempre acompaña
el, eh, el mes en cuestión. Bueno, Excel tiene la propiedad de insertar imágenes en la pestaña de insertar. Esto lo vamos a ver en detalle probablemente en las siguientes clases, pero no hay mucho que deducir respecto a esto. Por defecto, nos podemos encontrar con perdón, imágenes que me proporciona el mismo Office en línea o imágenes que yo mismo tenga en mi propio equipo, que también lo puedo hacer eso. A mí me gustan los gatos y vamos a hacer una imagen, calendario de gatos. Ya está. Bien, tenemos nuestro gatito y voy a cambiar el tamaño, que lo puedo realizar acá en este costado superior, en ese circulito que aparece ahí. Y puedo cambiar la imagen del gato. ¿Ya? Entonces vamos a dejar la imagen del gato ahí dentro de nuestro calendario. Dentro del formato creo que inclusive puedo difuminar el borde para que sea todavía más, más bonito. Y ya. Y finalmente vamos a darle alguna configuración adicional. Voy a hacer que estos bordes queden más negros. Voy a insertar aquí una celda y para eso fíjense lo que voy a hacer. Me voy a la columna A, donde está la flecha negra que aparece acá arriba, y voy a hacer clic con el botón derecho. Se me despliegan todas estas opciones y le voy a dar a insertar. Clic. Cuando hago eso, automáticamente me desplaza toda la información que yo he ido llenando de este ejemplo de calendario y me agrega una nueva columna. ¿Ya? Esto es súper útil cuando necesito desplazar la información o agregar información en alguno de los costados o entre medio de las celdas ya creadas, ya sea si necesito, por ejemplo, insertar una fila o bien insertar una columna. ¿Ya? En este caso, como estaba muy pegado al borde, yo le agregué una columna adicional. Esta columna le voy a cambiar el ancho. La vamos a dejar ahí con ese ancho. Esta acá del otro borde también le voy a cambiar el ancho. Y con eso entonces voy a seleccionar todos estos bordes y le voy a dar entonces una última pasada de borde negro. ¿Ya? Bien, algunos detalles adicionales. Acá sabemos que hay ciertos días que corresponden a otros meses, ¿ya? Usualmente eso en los calendarios se marca o con otro color o con otra opacidad de la fuente. Para eso primero voy a seleccionar todo. Vamos a darle control N para dejarlo todo en negrita. Y voy a seleccionar estos días que no corresponden al mes de mayo y les voy a cambiar el color de fuente para dejarlos con un gris, para que quede más suave. Entonces ya se entiende que este calendario parte en realidad del domingo primero. Y lo mismo en la parte de abajo, donde voy a seleccionar los días que no corresponden al mes y le voy a dar la misma configuración. Para darle la misma configuración tengo dos opciones. Una es volver a hacer clic en el color de texto nuevo, o bien puedo darle a copiar formato. ¿Ya? Fíjense acá. Selecciono una celda con este formato de texto en ese color. Utilizo esta brocha que aparece en este costado, que se llama copiar formato. ¿Qué es lo que hace copiar formato? Básicamente, toma todas las propiedades de la celda, en términos de diseño, de configuración, de formato de texto, y lo replica donde ustedes hagan la selección o donde ustedes estimen conveniente. Hago clic una vez y se dan cuenta que me marca ese borde punteado, ¿cierto? Y me aparece la cruz blanca con una brochita en el cursor. Ahora selecciono la celda o el rango de celdas que yo quiero que tenga ese mismo formato, que son estas de acá, y automáticamente
me modifica el contenido para igualarlo a la celda que utilizamos como base de formato anteriormente. ¿Ya? Para una sola propiedad, como lo es el color de texto, quizás no sea tan llamativo, pero en realidad copiar formato es muy útil, sobre todo cuando veamos contenidos de celda un poquito más avanzados. Bien, finalmente sabemos que... ¿Cuántos feriados hubo en mayo? 2, ¿no? El domingo, que es 1 de mayo, dice, ¿feriado? Ya, dejémoslo con rojo. Y el 21, ¿o no? El 21, sí, fue feriado. Ahí. Y este es mi calendario. ¿Ya? Entonces, ahí utilizamos gran parte de las propiedades de diseño que nosotros estuvimos viendo durante esta clase para aplicarlas en un elemento que, como se dan cuenta visualmente, ya no parece tanto Excel. ¿Ya? Es algo diferente, pero estamos trabajando sobre un espacio de trabajo de Excel, lo que conlleva a que puedo sacarle partido a todas sus propiedades, ¿ya? Pero visualmente se ve muy distinto. En el caso que yo quisiera imprimir esto, inclusive, queda como... Bueno, se pierde un poquito ahí, vamos a cambiar la orientación. Ahí, por ejemplo. Si quisiera imprimir esto, me queda como un calendario, ¿ya? Perfectamente que puedo sacarle provecho ahí también a ese sistema. Un segundo. Ya. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Vamos a trabajar en el resto de el resto de las clases en base a ejemplos como este, ¿ya? Para ver qué otras propiedades podemos ir desarrollando de acuerdo a lo que dictamina obviamente la estructura del módulo que estamos revisando a continuación. Hasta ahora hemos visto todo lo que ya les he mencionado de el tema de ajuste de texto, el tema del diseño de celdas con los fondos, el relleno y los colores, las opciones que trae por defecto Excel también, y el cambio manual que nosotros podemos hacerle tanto a los colores de fondo como a los colores y la forma de las fuentes, los famosos estilos de celda, ¿ya? Vimos también que podemos insertar celdas, ¿ya? Podemos también eliminar celdas. Eso, el detalle de ese tipo de propiedades también lo vamos a reforzar más adelante en las siguientes clases. El tema de los anchos y los altos, que también lo vimos con la propiedad del ajuste de texto, ¿ya? Y con eso entonces cerraríamos la clase de hoy, ¿ya? Creo que pudimos avanzar bien respecto a temas de diseño. Cualquier cosa de diseño que se requiera de ser revisada a continuación, los siguientes, con esta parte del módulo, vamos a ver ya para la otra clase el tema de las tablas. Vamos a ver las propiedades de las tablas y cuál es la utilidad, ¿ya? Si pudieron seguir este ejercicio, si lo estuvieron desarrollando junto conmigo, para las personas que recibieron el correo con mi ejercicio, ahí tienen mi correo directo. Entonces, si gustan, me pueden también hacer preguntas por ahí o enviar este archivo y me dicen si algo no les resultó o no. Por ahora, lo que voy a revisar es el tema de las progresiones, a ver si hay alguna configuración interna que haga que una progresión no esté del todo completa, esté faltando el domingo en ese caso, y eso lo vemos para la siguiente clase ya. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por la asistencia y lo dejamos hasta acá. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao Miriam, chao Camila. Chao, chao, nos vemos. Vamos a